Bueno, muy buenos días. Entonces se abren las puertas de esta última clase antes del examen. En particular lo que vamos a ver hoy es lo mismo que vimos la clase pasada, básicamente. Vamos a seguir trabajando con funciones y con procedimientos, pero le vamos a dar una vuelta de tuerca más. Vamos a trabajar un aspecto que dejamos de lado o ignorado, que incluso ya se los había adelantado en la clase pasada. Hay algo que todavía no sabemos hacer, entre comillas, porque no se los dije cómo, que es trabajar con funciones y con procedimientos, pero a su vez con arreglos, ¿sí? Así que vamos a mezclar arreglos con funciones y con procedimientos, que es lo mismo, pero tiene una consideración importante que hacer antes de trabajarlo, ¿sí? Pero bueno, antes de empezar con eso me gustaría repasar funciones y procedimientos, porque es un tema que, si bien es sencillo e intuitivo, es muy fácil de no entender al principio. Así que voy a empezar por ahí, voy a empezar por un breve repaso de lo anterior y marcando algunos detalles, errores y preguntas típicas que estuvieron haciendo ahí por el Slack o que he visto que cuesta asimilar. Así que vamos a arrancar por ahí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Y vamos a tratar de empezar en el mismo orden que la clase pasada. Habíamos visto que las funciones, al igual que como con las variables, primero hay que definirlas y después hay que asignarles un valor. Bueno, ahora no hay que asignarles un valor, sino que hay que asignarles un esqueleto, es decir, un funcionamiento. Y eso, bueno, se llama la definición, que se le escribe arriba del main. Este es el equivalente a la declaración en las variables. Y después viene la implementación, que se lo da por debajo del main. Bueno, algunas preguntas que me han hecho. ¿Puedo escribir la implementación directamente arriba y sin definirlo? Bueno, sí se puede, pero no es aconsejable por motivos que vamos a ver un poquito más adelante. Se suele tener separada la definición de la implementación. Se puede hacer todo de un saque en C, pero les va a traer problemas para entender otro tipo de cosas más adelante. Así que mejor que ya de movida lo hagamos bien, ¿sí? Y que si de movida hacemos las cosas mal, después más adelante nos va a costar separar algunos conceptos. Así que de movida lo hacemos bien y punto. Bueno, en la definición básicamente lo que poníamos era el tipo de dato que nos da la respuesta de esta función, el nombre de la función y entre paréntesis poníamos lo que se llaman los parámetros o argumentos de la función. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a empezar de atrás para adelante. Lo que está entre paréntesis son los argumentos o parámetros de la función. Esto es lo que la función necesita para realizar su acción, ¿sí? Hay veces que la función por sí sola no puede cumplir con el objetivo que tiene. A veces que necesita del entorno, del exterior, algunos datos. Sin esos datos no puede hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Esos son los parámetros. A veces necesitas y a veces no. Después el nombre de la función, bastante genérico, utilizando el camel case, al igual que con las variables, es decir, todo en minúscula, salvo la primera letra de la palabra 2 en adelante. Y después el tipo de dato que nos devuelve. Todas las funciones revuelven un resultado, ¿sí? Las funciones devuelven un resultado y ese resultado puede ser entero, float, doble, char, etc. Ese es el tipo de dato que devuelve la función. Cuando la función no devuelve ningún resultado, es decir, cuando la función solamente realiza un algoritmo, pero no nos da un resultado final, eso se llama un procedimiento y el devolver nada se lo escribía como void, ¿sí? Esa es la única diferencia que hay entre función y procedimiento. De hecho, un procedimiento es un caso particular de una función. Es una función que no nos devuelve nada, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos con esto? Suele ser sencillo. Suele ser fácil equivocarse a la hora de las definiciones de función y procedimiento. Nadie se va a morir por no entender ahora eso, pero es importante que ya vayan abriendo su mente a esos dos conceptos. Después es bastante habitual llamar a todo función. Yo digo función siempre, por ahí me estoy refiriendo a un procedimiento, pero la verdad es que las funciones son la bolsa genérica, la bolsa grande, ¿no? El procedimiento es un caso particular. Así que de ahora en más, si quieren, pueden decir función y listo. Hasta acá vamos bien. Genial. Bueno,
El principal objetivo de las funciones y de los procedimientos es que uno programe las cosas una sola vez, ¿sí? Una vez que uno se mató pensando y generó un algoritmo que hace algo, bueno, cada vez que tenga que hacer ese algo, no tenga que volver a programar otra vez lo mismo, ¿no? Si ya lo tiene programado, bueno, lo pone en una bolsita, en un paquetito, a ese paquetito le pone una etiqueta y lo tiene guardado para cuando lo necesite. Bueno, eso es hacer una función, es empaquetar un algoritmo de 5, 6, 10, 20, 1000 líneas en una bolsa. Esa bolsa es la función que va a tener su determinado nombre. Entonces, cada vez que uno tenga que ejecutar todas esas líneas, simplemente la llama por su nombre y no vuelve a codificar todo eso otra vez. Así que bueno, vamos a empezar por lo que hicimos la clase pasada, y habíamos hecho un procedimiento que dibujaba esta cosa que está acá, ¿sí? O sea, este es mi algoritmo, ¿no? Mi algoritmo que yo me maté pensando, el algoritmo que tuve que googlear, tuve que hacer como 10 clases y 9 cursos para poder hacer un algoritmo así tan sofisticado como este print, ¿sí? Porque a mí me cuesta entender los conceptos y nada, me costó muchísimo estos 3 print, ¿sí? Este es mi algoritmo, sencillito, pero este es mi algoritmo. 3 renglones. El problema es que yo lo hago todas las clases, así que bueno, si yo hago esto todas las clases me tengo que acordar cómo es la sintaxis del print, cómo era la estructura de mi algoritmo, etc. Entonces, para no hacer eso, habíamos visto que podemos empaquetarlo en un procedimiento. En este caso, el procedimiento se va a llamar, no sé, escribir título, no importa cómo se llama, que no necesita nada, es un procedimiento porque no nos da ningún resultado final, simplemente dibuja 3 print, pero no da ningún resultado final. Después, en la implementación poníamos exactamente lo mismo, void escribir título, y entre las llaves, o sea, acá agarré la bolsa, le puse la etiqueta, ¿no? Y adentro de la bolsa, pumba, tiro el código que ya había generado. Y listo, esa es la definición e implementación de una función. Y después simplemente llamo a la función escribir título. Y ahí la tenemos. Cuando yo ejecute esto, si todo está bien, va a funcionar, ¿no? Acá está, ¿sí? Yo lo programé una vez sola y con eso me alcanza como para llamarlo las veces que lo necesite. Por ahora tenemos una limitación, que las funciones están en el main, o sea, la clase que viene, si yo abro otro main, no voy a tener la función. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo tenerlas guardadas en otro lugar que las podemos invocar. Pero por ahora las dejamos todas en el main. Hasta acá me van siguiendo, ¿no? Esto es lo de la clase pasada, nada nuevo. Si surge alguna duda me van diciendo, pero todo lo mismo. Genial. Bueno, la clase pasada también le habíamos hecho algo distinto, que era, por ejemplo, enviarle el día de hoy y el mes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un procedimiento que además de dibujar va a recibir datos de afuera, va a recibir un día y un mes, necesita un día y un mes. Quiere decir que mi procedimiento no puede estar definido así. De hecho, si ejecuto esto, vamos a ver que me va a tirar un feroz error. Bueno, no haría nada. Bueno, ahí está, ejecuto la consola y no pasa nada. Espero que no se me haya colgado la máquina por hacer esa prueba, ¿sí? Ven que no me está diciendo 0 warning, 0 errores. Se quedó ahí ejecutando. Bueno, listo, se revivió. No marcó un error de sintaxis. Yo pensé que iba a marcar un error de sintaxis, pero la consola ahí se quedó media colgadita. Pero bueno, ya está. El problema ¿cuál es? Es que yo no recibo ningún parámetro y yo estoy enviando 2, ¿sí? Entonces eso tenemos que cambiar la estructura de mi procedimiento, ¿no? Tengo que decirle, che, vas a recibir un día y también vas a recibir un mes. Entonces, ahora sí, si mi función recibe un día y un mes, ¿cómo funciona esto? Bueno, los parámetros se envían por orden. Es decir, que el primer parámetro que envío es el primero que definí. Y el segundo que envío es el segundo que definí, ¿sí? El orden es importante. Eso ténganlo muy presente. Entonces, en mi procedimiento, yo sé que recibo un día y que recibo un mes, que son enteros.
pero no sé más nada de esos números, ¿sí? Eso tiene que quedar presente y guardarlo bien en su mente, que cuando uno hace una función o un procedimiento, uno sabe lo que recibe, pero saber lo que recibe quiere decir que uno sabe qué tipo de dato recibe y cómo es el nombre de la variable. Solo eso sabe, ¿sí? Yo no sé que hay un 27, no sé que hay un 5, no sé qué hay. Solamente sé que el dato está, ¿sí? Eso es importante. Son datos que uno recibe del entorno. Cuando entorno quiere decir del programa. Es decir, el programa ya se ejecutó, el programa ya hizo cosas y el programa me envía el día y el mes. Y yo con ese día y con ese mes tengo que hacer cosas. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque muchos en la práctica hicieron cosas así. Bueno, lo escribo así nomás. Print, bla bla bla. Scanf, porcentaje de día. Ampersand día, etc. O sea, piden el día y guardan el día. Bueno, ¿qué tan bien o qué tan mal está eso? Por favor, ingresar el día. Carita feliz. Bueno, supongamos que lo hacemos así. ¿Qué tan bien o qué tan mal está? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ya lo pediste arriba. Bueno, no lo pedí en ningún lado, pero entiendo lo que estás diciendo. A ver, ¿alguna otra respuesta por ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? A ver, es importante que vean que esto va a funcionar, ¿sí? Esto, así como está, va a funcionar y va a funcionar genial. O sea, yo recibo un día, pido un día y guardo el día. Eso funciona genial. Ahora, lo que no está genial es la lógica de esto, ¿no? Está pésima y hacer esto implica estar desaprobados el viernes, ¿sí? Así que prestenle fundamental atención a esto y tengan bastante claro que esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo ya recibí el día por parámetro. Yo ya sé cuál es el día. Si bien no lo sé explícitamente a la hora de programarlo, yo sé que cuando se ejecute esta función va a recibir al día. Entonces yo no puedo pedir el día, no puedo pisar el día con el día que alguien me mande por teclado, ¿sí? Esto así no se hace, porque estás pisando el dato verdadero. Así que eso tengan por favor presente que así no se hace. O sea, si uno recibe un dato por parámetro, no tiene que pisarlo con nada. Ese es el dato que tiene que utilizar. Bueno, dicho esto, vamos a hacer el print pertinente que muestra justamente estos datos. Uno que muestra el día y otro que muestra el mes. Ahí estamos. Y obviamente, como es un print, voy a tener que decir que la primera máscara de la saca de día y la segunda máscara de la saca de el mes. Bueno, y así como está, se lo ve bastante bien. Llegó la hora de probarlo. Voy a poner otro barraín acá. Vamos a probarlo. Ahí está, me quedó muy chuchi, ¿ven? Ahí está el título para la clase de hoy, ¿sí? Sencillito. Bueno, creo que la clase pasada hicimos algo idéntico. Genial. ¿Y cuál es la gran fortaleza de esto? Que obviamente esto se adapta a cualquier día y a cualquier mes sin que uno lo tenga que programar una y otra vez. Medio repetitivo, perdón si ya lo entienden y si se aburren con esto, pero es el ABC de cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Ahí tenemos, llamé dos veces a la misma función, pero la función modifica su funcionamiento en base a los parámetros que le envío. Lo que dice Franco es correcto. A ver, si yo no envío parámetros, pumba, ahí sí puedo hacer el print y el scan. O sea, si yo necesito un día y un mes, pero no los recibo por parámetro, bueno, ahí sí puedo hacer un print del día y del mes y usar ese día y ese mes. Eso es correcto, eso sí es correcto. Lo que no es correcto es hacer las dos cosas juntas, enviar por parámetro y después pisarlo, porque ahí los parámetros te estarían sobrando y no estarían haciendo nada, ¿sí? Pero así como está, ahí sí es correcto.
Es una diferencia que parece sutil, pero no lo es, ¿sí? Acá no estás pisando datos que venían de afuera y datos que por ahí eran útiles, ¿sí? Acá estás generando tus propios datos. Eso ahí sí estaría bien. Efectivamente, buena observación. Ahí estamos. También no hay que olvidar que las funciones hacen una cosa sola. Ese no es un error de sintaxis, pero sí es un error lógico y de estructuramiento a la hora de la estructura, la estructuración del algoritmo, ¿sí? Si uno tiene una función y esa función dibuja cosas, pide cosas, hace cuentas, todas las cosas que se le ocurran, esa función no está muy bien que digamos, ¿sí? Uno tiene que tratar de generar lo que se llama la modularización, es decir, que las cosas hagan una cosa sola. Cuantas menos cosas hagan las funciones, mejor, ¿sí? Entonces no hagan una función que pide datos, que calcula cosas y que muestra las cosas, porque eso no está muy bien que digamos. Hagan una función que pide cosas, otra función que calcula cosas y otra función que muestra cosas. O sea, 3 funciones, no una función que haga 3 cosas. Dije mucho cosas, pero espero que se haya entendido la idea. No hagan funciones que tienen 1000 funciones, ¿sí? 1000 tareas que hacer, ¿sí? Que hagan una sola cosa, una única tarea por función, ¿sí? Bueno, listo. Ese es como el repaso de procedimiento que hemos tenido. Después, por ejemplo, no me acuerdo bien qué procedimientos hicimos la clase pasada, pero por ejemplo podríamos hacer un... Sí, este creo que lo hicimos. El procedimiento que dibuja el rectángulo. Confírmenme si hicimos esto, si lo hice en otra comisión, si no lo cambiamos por otro. Igual es muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer un procedimiento que va a dibujar un rectángulo que tiene esta base, esta altura, en matemática la altura siempre se escribe con H, y que además en el rectángulo va a dibujar estos chares, ¿sí? Si yo le envío un 3 y un 11, me va a hacer un rectángulo de 3 por 11, pero además le tengo que decir cómo quiero que lo dibuje. Si quiero que lo dibuje con asterisco, con más, con B corta, con J, etc. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como verán, todo lo que estuvimos haciendo en la materia lo vamos a poder reestructurar o refactorizar, como le gusta decir a otra persona, en funciones, ¿sí? La idea es que todo lo que tengamos hechos de las clases anteriores lo pasemos a funciones y a procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, el dibujito del triángulo lo tenemos hecho de hace 5 clases más o menos. Pasémoslo a una función. ¿Cómo es el algoritmo para dibujar un rectángulo? ¿No? Era bastante sencillo. Por ejemplo, teníamos un for, no un int. Un for que va dibujando, bueno, ahí está, un for que se va moviendo por los renglones del rectángulo. En este caso los renglones están asociados a la altura h, altura que no sé cuánto vale, pero sé que me la enviaron y sé que está bien. O sea, yo sé que h es la altura del rectángulo. ¿Cuál es h? No lo sé. Yo tengo que pensarlo de forma genérica para esa h, ¿sí? Esta h es la que recibo acá por parámetro. De esta forma me muevo por los renglones o por la altura, y con este otro for me voy a mover, pero por la base, ¿sí? Es decir, la cantidad de columnas que tenga mi rectángulo, ¿sí? Doble for, como hacemos con las matrices, uno para movernos por los renglones, otro para movernos por las columnas. Los renglones están asociados a la altura del rectángulo y las columnas están asociadas a la base del rectángulo, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, hacemos un print. ¿Un print de qué? Es la pregunta. Bueno, un print de el carácter que me hayan enviado. Por ejemplo, me enviaron una C, que no sé cuánto vale, pero yo sé que es un carácter que se llama C. Bueno, genial, glorioso. Hacemos un print cuando cerramos los renglones. Esto es igual que las matrices, igual que el algoritmo. O sea, ustedes cuando programaron esto antes de funciones, ¿qué hacían? Bueno, donde decía h ponían un 11, y donde decía base ponían un 5. Donde decía C ponían la letra en cuestión. Bueno, ahora lo estamos haciendo de forma genérica, ¿sí? Para una base cualquiera, para una altura cualquiera y para un carácter cualquiera. ¿Hasta acá me van siguiendo? O sea,
Es el mismo algoritmo, yo no cambié nada del algoritmo, es tan sencillo como antes, solamente que lo estoy haciendo genérico. Genérico para valores que no conozco. No los conozco, pero están, son estos. ¿Sí? Esa es la particularidad de las funciones y de los procedimientos. Y bueno, ahora llegó el momento que todos nos gusta, ¿sí? El momento glorioso, el momento de ponernos de pie, el momento de probarlo, ¿no? Vamos a decirle, bueno, me gustaría que tenga una base de 7, una altura de 11, y me haría muy feliz que el carácter que dibuje sea una U. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, vamos a probarlo. Primero vamos a compilar. Yo tengo la manía de primero compilar. Errores no hay. Bueno, bien. Ahora ejecutamos. Y bueno, increíble. Celestial, glorioso, impresionante. Verdaderamente para aplaudir. Ahí lo tenemos, ¿no? Un rectangulito de, no me acuerdo cuánto, de 6 por 11 creo, que dibuja U's. Entonces, claramente lo que conseguimos es lo mismo que ya sabíamos hacer, pero súper readaptable a el momento que lo necesitemos. Mira, yo ahora necesito uno de 5 por 7, ¿sí? Pero me haría muy feliz que dibuje mases. Ahí estamos, ¿no? Mano en el corazón, de pie, ojitos llorosos para todos, muy felices con lo que hemos logrado, ¿sí? Tenemos una función que hace esta magia, ¿sí? Increíble. Verdaderamente, acá es cuando uno ve la potencia que tiene este tema en cuestión, ¿sí? Bueno, ustedes tenían un montón de dibujitos para hacer en la unidad 2, creo, unidad 1, no me acuerdo, que claramente los van a poder reorganizar para que estén hechos en funciones o en procedimientos. Bueno, como habrán notado, yo digo funciones todo el tiempo, ¿sí? Hicimos la función de dibujar rectángulo, es un procedimiento, ¿no? Pero suele decir función cuando uno habla así rápidamente. Bueno, hasta acá me van siguiendo con esto. Por ahora hemos practicado procedimientos. Muy bien. Todo bien, excelente. Bueno, supongamos que a dibujar rectángulo le hago un cambio. Le hacemos este cambio. A ver. Voy a poner I. ¿Qué creen que muestra esto? ¿O qué hace? ¿Qué error tiene si yo hago esto? ¿Sí? Hago un doble for. Pero el segundo for ya no depende de B, sino que depende del índice. Cualquier cosa, ¿no? ¿Qué les parece que hace eso? ¿O dónde está el error si yo hago eso ahora? ¿Cómo lo ven? ¿No? En el vivo nunca hicimos un for que dependa de los dos índices en simultáneo. Eso mucho no me gusta. Pero ¿qué creen que pasa con eso? ¿Funciona o no funciona? ¿Hay un error, una inconsistencia? Lo dibuja pero como en diagonal. Bueno, casi, ¿no? Mirá, ahí lo tenemos. Con ese minúsculo cambio conseguimos el triángulo. El famoso triangulito que a muchos les costó y muchos preguntaron. Bueno, por eso es que hice ese cambio, ¿no? Para que vean lo sencillo que es hacer las otras estructuras. La única dificultad que tienen las otras estructuras que le fuimos pidiendo en las guías es que uno no puede trabajar con los renglones y con las columnas por separado, sino que tiene que encontrar el vínculo que hay entre los renglones y las columnas, ¿sí? Y ese vínculo viene dado justamente por mezclar los índices dentro de uno de los dos for, ¿sí? Así que ahí está el truco para dibujar las otras figuritas, ¿sí? En base a lo que estuvieron ahí preguntando por Slack hace un ratito, ¿no? Ese es el truco, ¿no? Encontrar la relación entre la figura, entre la columna y el renglón, y esa relación les va a decir cómo tienen que hacer el for, ¿sí? Pero no es más que eso. Bien. Bueno, genial. Ahora, ya repasamos bastante los procedimientos. Llegó el momento que todos esperábamos, el momento de repasar un poco las funciones. Bueno, las funciones tienen la particularidad que devuelven un dato, ¿sí? No solamente calculan, sino que devuelven un dato. Suma de enteros se puede llamar mi función. Recibe un n1 y recibe un n2. Sí, voy a hacer una función bien pavota, ¿no? Una función que recibe dos datos
y lo suma y nos devuelve el resultado. Simplemente para recordar la sintaxis. Después hacemos una un poquito más copada. Ahí tenemos suma de enteros, que básicamente ¿qué hace? Bueno, calcula un resultado y ese resultado viene dado por la suma de los dos parámetros que recibí. O sea, voy a sumar los dos números que he recibido. Así como está, sería un procedimiento, ¿no? Porque simplemente hace cosas. La diferencia de la función es que tiene esta línea, la línea del retorno. El retorno es justamente decirle a la función, bueno, una vez que terminaste de hacer todo lo que tenías que hacer, dame el resultado final. Es decir, esto devuelve al main el resultado final de la suma de estas dos cosas, ¿sí? Eso es una función. Hace cosas, en este caso hace un renglón solo, pero podría hacer muchas más cosas sofisticadas. La diferencia es que la función, luego de ejecutar todas esas líneas, tiene un resultado final. O sea, hay un valor puntual que es el que nos interesa. Y eso es lo que se retorna. El llamado al main es levemente distinto. Por ejemplo, si yo hago suma de enteros y quiero sumar el 11 con el 20, si yo lo ejecuto así como está, no me va a tirar error. Acá lo tenemos, lo estoy ejecutando, pero no estaría pasando nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, es mentira que no pasa nada, sí que pasa algo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que mi función sumó el 11 con el 20 y no hizo nada. Solamente lo sumó y esto, al ejecutarlo, me devolvió el resultado. Me dijo, bueno, esto vale 31 en este caso. Pero yo con ese 31 no hice nada. No lo mostré, no lo guardé, no hice nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se suele tener en cuenta con las funciones? No, las funciones, a diferencia de los procedimientos, por lo general hay que hacer algo más con ellas. Entonces, por lo general, hay dos cosas para hacer con las funciones. Por lo general, ¿no? Uno después sabrá qué hacer con la misma. Es opción 1, guardar el dato. Es decir, cuando uno llama a la función hace lo que tiene que hacer, bueno, y ese resultado lo guarda en algún lado. Y después con esta variable uno sigue su programa. Bien, esa es como la opción 1 de cómo se trabaja con las funciones. Opción 1, se guarda el dato para seguirlo utilizando. Opción 2, en la que menos vamos a usar, pero por ahí útil ahora al principio, es mostrar el dato. O sea, llamar a la función para que nos muestre el dato. Voy a llamar a la función con otros valores para que no piensen que es la misma llamada. Sí, estas son las dos alternativas que tenemos cuando uno trabaja con la función. O guarda el valor en una variable o simplemente muestra el resultado. Veámoslo. Y ahí lo tenemos. Obviamente me muestra el 85, ¿no? Porque el 85 es lo que hice acá. El 55 más 30. Parecería que hizo eso solo, pero no. También sumó el 11 más el 20, que me da 31, y lo guardó en esta variable. Esas son las dos alternativas. El procedimiento, no. El procedimiento uno lo llama y ya, listo, con eso basta. Pero la función, por lo general, o guardás el resultado o mostrás el resultado. Uno muestra el resultado, por lo general, cuando está terminando el algoritmo. Si uno llama a la función en el medio del algoritmo, seguramente tengo que guardarlo en una variable. ¿Estamos? ¿Me han seguido con eso? Eso también suele generar bastantes confusiones a la hora de que no saben cómo invocar, cómo llamar a la función desde el main. ¿Sí? Ahí también tuvieron bastantes inconvenientes según las preguntas que estuvieron realizando. ¿Estamos? Obviamente con ese guardar el dato, con esa variable uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Si quiere hacer un print, hace un print. Si quiere seguir haciendo operaciones, hace operaciones. ¿Estamos? Bueno, antes de avanzar con el tema nuevo de hoy, me gustaría que me digan cómo van con este tema, si lo están llegando a comprender. Y hacer una observación fundamental, que creo que ya la hice la clase pasada, pero vale la pena repetirlo las veces que sea necesario. Y es la siguiente: 2 puntos, dejando un renglón, dejando sangría y con negrita. Es importante lo que voy a decir ahora. Es de ahora en más, o sea, de la clase pasada en adelante,
hasta el día de nuestra muerte, hasta nuestro lecho de muerte, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar que en el main no tiene que haber otra cosa que no sean llamados a funciones y a procedimientos, ¿sí? Si en el main hay cualquier otra cosa que no sea una variable o un llamado a una función o un procedimiento, el main está mal. El programa está mal, el ejercicio está mal y el examen tiene un 2, si fuera un examen, ¿sí? O un 1, depende de qué tan mal esté. Entonces eso guárdenlo en su mente para esta materia y para todas las materias que tengan que ver con programación y para su futuro profesional. Hacer lógica dentro del main o del test o de cómo se llame según su lenguaje está mal, ¿sí? Uno lo único que tiene que hacer es invocar a funciones y a procedimientos que hacen lo que uno quiere que haga, ¿sí? Si uno se pone a hacer un for, con un while, con un if, dentro del bloque que ejecuta el programa, eso está mal, ¿sí? ¿He sido claro con eso? Fundamental. Así que en el examen el viernes no me hagan lógica en el main, por favor. Sí, porque esa es como la meta 1 que tiene programación de computadoras, ¿sí? Que no programen así. Uno al principio, cuando está aprendiendo a programar la sintaxis de C, nos tomamos la libertad de hacer todo en el main como para que funcione y para probarlo. Bueno, muy lindo. Ahora ya dimos un salto de calidad extra, ¿sí? La programación en sus inicios era lo que se llaman los libros top-down o de abajo para arriba, como me gusta decirle, de arriba para abajo, como me gusta decirle a mí. Era básicamente uno ejecutaba líneas y se ejecutaban de arriba para abajo, punto. La programación top-down o estructurada. Después, con el paso de los tiempos, se dieron cuenta que había muchos bloques que se repetían, ¿sí? A esos bloques los metieron dentro de lo que llaman los bucles para repetir la misma instrucción varias veces, pero así todo también vieron que el mismo bucle muchas veces aparecía muchas veces. Entonces ahí aparecieron los primeros principios de la programación funcional, que es lo que estamos viendo ahora: separar los bloques, separar en bloques de funciones, ¿sí? De esta forma el programa se sigue ejecutando de arriba para abajo, lamentablemente, pero de una forma no tan intuitiva, ¿no? Lo primero que se ejecuta es las definiciones de mis funciones, después se empieza a ejecutar el main, ¿sí? Pero el main, cuando necesita una función, la viene a buscar acá abajo, entonces ya no es tan de arriba para abajo, ¿no? Sino que tiene un funcionamiento un poquito menos lineal, ¿sí? Así que ahora estamos en ese salto de calidad de la programación, ¿sí? Estamos programando con funciones. Bueno, entonces todo en orden por aquí. ¿Algo que comentar, decir? O antes de seguir avanzando con funciones y con procedimientos, ¿alguna duda, sugerencia, discrepancia, comentario? Todo en orden. Muy, pero muy bien entonces. Genial. Bueno, efectivamente, Juan, bueno, me tomo un ratito para decirles ahora cómo va a ser el examen, ¿sí? El examen es de 8 a 9 o a 9:30 como mucho, ¿sí? Porque a las 10 ya entran los de otras comisiones. Así que primera cuestión, el examen de 8 a 9:30, en papel, en tinta. Yo creo que con una hoja les alcanza, pero por las dudas traigan 2. Tiene que estar claro, si no lo entendemos está desaprobado. Tiene que estar en tinta, si está en lápiz está desaprobado, ¿no? Fundamental también esas cosas. Traigan una identificación, también es importante. El aula no me la acuerdo, pero ya está en el campus. Así todos estén atentos, el jueves vuelvan a chequear el campus por si cambiaron el aula. Pero bueno, es de 8 a 9. Se va a tomar todo lo que veamos hoy, también, no es que solo lo que veamos hoy, sino se va a tomar todo hasta lo que veamos hoy. Y respondiendo a lo que dijo Juan, se va a tratar de programar ya con este paradigma, ¿no? De la programación. Es todo con funciones y con procedimientos, o sea, cualquier cosa que sea distinto a eso en el main está mal. ¿Hace necesario poner los include? No hace falta. El único que por ahí es necesario es el time.0, ¿sí? Porque ese es distinto. Así que si por algún motivo necesitan números random, ese sí pónganlo.
porque es importante ponerlo ese. Estos no, estos ya vienen por defecto, olvídense. Esos no hace falta que los escriban. Sí, de hecho yo el primero nunca me acuerdo cómo se llama. Así que olvídense de eso. Lo que sí es importante, el main, las funciones arriba del main, implementación abajo del main. Y cero lógica en el main. ¿Sí? Va a ser cortito el examen. Una sola pregunta a desarrollar. Cuando digo pregunta, no me refiero a una pregunta teórica, sino a hacer un programa que haga tal cosa. ¿Sí? A desarrollar. Estamos. Eso con respecto al examen. No sé si hay alguna duda con respecto al mismo. En el main para la función, porque capaz dejo mucho espacio y no me entra. Bueno, no sé si entendí la pregunta. La realidad es que tienen 1 hora, así que ustedes imagínense que funciones como mucho les voy a pedir, no sé, 5 o 6. Ya, 5 renglones arriba, 6 renglones arriba para las funciones. El main que, o sea, si uno le saca todos los comentarios que yo les pongo a ustedes, el main ocupa 4 renglones, como mucho. Lo que más espacio ocupa es después las funciones propiamente dichas, pero esos van abajo. Así que no creo que tengas problema de hoja en ese sentido. No sé si eso responde a tu pregunta. De algo que no podamos hacer dentro del main. Bueno, lo que les comenté. Ningún for, ningún while, ningún if, ninguna suma, ninguna resta, ninguna congruencia en módulo. Nada que no sea variables y llamados a funciones. O sea, les digo lo que pueden hacer. Cualquier otra cosa no se puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda ahí con respecto al examen? Bueno, el lunes me preguntaron, ¿tiene algún ejemplo de examen? ¿No? Y yo me enojé, me saqué, me indigné, apagué la computadora y los dejé solos, ¿no? Les grité y cerré la puerta. No, me preguntaron eso. ¿Y cuál es la respuesta a eso? A menos que quieran que me enoje y que cierre la puerta y que deje la clase también, como hice. Bueno, primero lo que dice mi amigo Razor, ¿no? Bueno, print, si uno la mira con mucho cariño, print es una función también. Así que está perfecta, ¿no? Yo les dije que en el main puede haber llamado a funciones y a procedimientos. Bueno, print es una función. De hecho es un procedimiento. ¿Sí? Entonces está bien que llamen al print. No hay problema con eso. Es una función. Ven que tiene nombre de la función, que se llama printf, y entre paréntesis los argumentos. Solamente que es un procedimiento que no lo programamos ustedes. Es un procedimiento que lo programó el señor C. Pero es un procedimiento. Así que eso está bien. Estamos. Bueno, pero nadie respondió lo que yo les pregunté, ¿no? Respondiendo a nuestro amigo del lunes que me preguntó, ¿de dónde puedo sacar algún examen viejo como para ver qué se toma? ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, esa es una respuesta que está bien, pero no tan bien. Efectivamente, haciendo los ejercicios de la guía, van a estar listos para el examen. No se va a tomar nada que no esté ni en la guía ni en los PowerPoint. Pero ¿qué más? ¿Y qué más? Yo me estoy enojando. Estoy al borde de las lágrimas. Me van a tener que contener acá en mi casa. Voy a llamar a alguien que venga a contenerme. A ver. Bueno, esta es la portada de programación. No sé si de los lunes o de los viernes. No viene al caso, son iguales. Todo muy lindo todo esto. Hay algo que se llama material digital, un link muy simpático que lo lleva a esta carpeta donde tenemos todo separado por unidades, ¿sí? Nosotros vamos por la unidad 4. Dentro de la unidad 4 están los PowerPoint, las guías, etcétera. Pero hay una carpeta muy linda, muy simpática, muy amena, que se llama parciales viejos. Entonces, para los curiosos de qué cosas se toman, bueno, nosotros guardamos todos los parciales que vamos tomando desde el 2016 que estoy yo en adelante. Están todos los parciales que hemos tomado. Así que si quieren practicar por ahí, pueden practicar por ahí, como para tener una idea de las cosas que podemos llegar a tomar.
Hay algunos parciales que, como verán, son muy largos porque eran cuando hacíamos parciales de 4 horas. Ahora el parcial es de 1 hora, así que mentalícense que el parcial es de 1 hora, así que lo que se va a tomar es más breve. Pero sepan que acá tienen un montón de ejemplos de cosas que se van tomando. Lo mismo cuando vayan a dar el final, tienen todos los finales inmortalizados en esta carpeta. Así que por favor no dejen de lado la carpeta que tan linda le armé, que se llama material digital. ¿Sí? Porque muchos se quedan con la clase, con el PowerPoint. Bueno, hay mucho más que pueden estudiar, ¿sí? Así que nosotros compartimos para todos ustedes los parciales y los finales que vamos tomando. Así que no hace falta que los trafiquen, ¿sí?, de forma ilegal, o los vayan pidiendo por Facebook, por Discord, por WhatsApp, o que le saquen foto, nada, ¿no? Todo eso está inmortalizado en nuestro material digital, ¿sí? Ténganlo presente para practicar. Obviamente, el hecho de guardar todos los parciales en una carpeta implica que nunca repetimos el parcial, ¿no? Son siempre distintos, pero los temas son siempre los mismos y la dificultad también. Así que, para meterse a tono todo el fin de semana y la semana que viene joya que analicen e inspeccionen un poco esa carpeta. Bueno, dicho esto, si no hay ninguna duda con funciones y con procedimientos, me gustaría hacer dos cosas. Les regalo unos segundos para que me digan si está todo bien hasta ahora, o si tienen alguna duda sobre el parcial o sobre el tema este que estuvimos viendo. Los estoy leyendo atentamente. Todo bien por ahí, glorioso. Gracias, Micaela. Bueno, genial. Entonces, que Dios los bendiga a todos. Vamos por las dos cosas que tenemos que hacer. Cosa número 1. Pregunta de Juan: si queremos asignar dinámicamente datos a la variable, ¿cómo hacemos? Bueno, tendrías que generar una función que se llame pedir dato, y esa función hace el print, el scan y el return, y esa función la guardas en una variable, ¿sí? Esa sería la forma de asignarle dinámicamente un dato a una variable. Creo que eso responde a tu pregunta. Si te fijas en el Slack, anoche una chica preguntó eso mismo y lo hizo. No solo que lo preguntó, sino que lo hizo y me preguntó si estaba bien, y está correcto. Así que ahí también tenés cómo se hace, ¿no? Pero se hace así, ¿no? Una función que se llame pedir valor, elegir dato o como quieras que se llame. Hace el print que dice por favor ingrese un dato, el scan que lo guarda y el retorno que lo envía al main, ¿sí? Adorable pregunta esa, muy bien. Bueno, ahora sí pasamos a las dos cosas que quiero hacer. Cosa número 1. Descansamos 10 minutos y vamos a lo importante de la clase de hoy, ¿sí? Así que si les parece, vamos al descanso de 10 minutos y luego vamos con funciones y con procedimientos, pero con arreglos. Así que eso es muy, muy, muy interesante y tenemos muchas cosas para hacer con eso. Así que los invito a un descanso de 10 minutos. Nos vemos en breve.